Buenos días hermanos, hermanas, qué alegría es poder encontrarnos nuevamente y juntos reflexionar en torno a la palabra del Señor. Les invito a que podamos leer Hebreos 7 del 15 al 19. Yo la tengo en versión NBI. Dice así: y lo que hemos dicho resulta más evidente. Si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Durante varias semanas hemos estado reflexionando en este capítulo 7 de Hebreos, y donde nos explica un poco lo que es el sacerdote llamado Melquisedec, que es rey y sacerdote, y la superioridad de su linaje. Pero el centro de todo el mensaje no es Melquisedec, sino que sigue siendo Cristo. Y de ese enfoque o de ese foco no nos tenemos que perder. Melquisedec solamente es un ejemplo que usa el escritor de Hebreos. Es solo para decirnos que Jesucristo, como rey y sacerdote, es superior a todo lo que la religión judía establecía. Y está haciendo un contraste entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo. Cristo es superior a Abraham y su sacerdocio es permanente. Podemos dividir esta sección de versículos en dos partes. La primera, del verso 15 al 17, nos describe otra señal de esta imperfección que estamos viendo del sacerdocio antiguo o el sacerdocio arónico y la superioridad que tiene Jesucristo y este nuevo sacerdocio, se podría decir. La frase que ocupa o que es el centro tal vez de estos versículos, y es uno de los que también ha repetido en otras ocasiones, es el Salmo 110:4, que es uno de los salmos y que lo hemos visto y lo hemos reflexionado en otras oportunidades de Hebreos. Bueno, esta frase que dice tú eres sacerdote para siempre nos va a indicar que no se puede aplicar a el orden arónico. No es que desde el linaje de Aarón este sacerdote es para siempre, sino que no nos está indicando que estos sacerdotes de este linaje de Aarón eran sacerdotes humanos, que estaban sujetos a muerte, morían en un tiempo determinado. El sumo sacerdote de los cristianos y el que nos hace reflexionar Hebreos es un sumo sacerdote superior e inmortal, que murió una vez y se levantó de la misma muerte, y este es Jesucristo. Entonces, este sacerdocio es superior en cuanto a su eternidad, ¿sí? Es permanente, no es transitorio como el sacerdocio, se podría decir, humano de Aarón. En la segunda parte estaría como en los versos 18 y 19. En esta declaración que realiza Hebreos, en que anuncia la abrogación de la ley anterior o la anulación de la ley anterior, esto es lo que hace efectivo, o sea, lo que nosotros podemos entender como las leyes del Antiguo Testamento. Estas leyes son imperfectas porque su base de salvación es el sistema mosaico, es el cumplimiento de ciertas normas de estas leyes nos lleva a la salvación. Este sistema de adoración estaba asociado con un ritual y con el sacerdocio arónico. Pero fíjense que este ritual y todo lo que conllevaba este sistema, del cual hace el contraste Hebreos,
marcaba una distancia entre los seres humanos y Dios. Y ahí tal vez ustedes pueden ir leyendo, ir dándose cuenta de cómo las leyes, cómo había una manera de, este sistema establecía una manera de liturgia y no eran las personas y cada una de las personas tenía que estar en ciertos lugares y era el sacerdote y el sumo sacerdote una vez al año que entraba a un lugar determinado, que era el lugar santísimo, otros estaban en el lugar santo. Había toda una manera de estructurar la liturgia y el sistema muy marcando distancias, ¿sí? Bueno, lo que hace el Evangelio y lo que hace este sumo sacerdote en Cristo es que trae esperanza y es mejor, nos dice Hebreos, porque hace algo que el antiguo ceremonial o la antigua ley, la manera que tenía Israel y el ser humano de comunicarse con Dios, cambia, la transforma. Y permite que los cristianos y cristianas, porque estamos hablando de cristianos en este libro, se acerquen a Dios de una manera distinta. El Evangelio abre este camino, abre este acceso a Dios, logrando la perfección que nunca la ley pudo hacer. Y esto es a través de Jesucristo, quien abre y quien en otros textos vemos que dice, rompe el muro que separaba o irrumpe dentro de nuestra vida y acercándonos a Dios. Algunas consideraciones. Debemos recordarnos la efectividad de Cristo y esto es lo que hace este capítulo 7 y lo que hace el libro en su totalidad de Hebreos, pero en estos versículos nos está haciendo reflexionar y recordar en profundidad la efectividad de Jesucristo en su sacrificio y en su sacerdocio, y esto es suficiente. Cristo no necesita nada más que solo su persona. Y eso nos ayuda a nosotros recordarnos cómo que Cristo es suficiente en nuestras vidas, cómo la relación con Cristo nos ayuda y nos transforma. Y no necesitamos nada que adorne esta comunicación más que Cristo. En los sacrificios del sacerdocio humano, quedaba en cierta medida en duda el perdón de pecados. Y fíjense que lo que hace, porque también establece eso la antigua ley, se podría decir, la antigua ley o la ley mosaica, en que tú no tenías seguridad como ser humano de que Dios te había perdonado. Pero en Cristo y conociendo a Cristo y reconociendo a Cristo en este sumo sacerdote, podemos descansar y saber que Él en este sacrificio que hizo en la cruz, lo hizo una vez y para siempre. Y es efectivo, es perfecto y fue a través del sufrimiento y de la muerte y de esta muerte de cruz que Cristo establece este sacrificio y nos trae salvación y nos entrega esa salvación que nada ni nadie nos puede, se podría decir, quitar, porque Cristo la otorga en este sacrificio. También dentro de las consideraciones podemos ver lo interesante que es que no solo Hebreos, la carta a los Hebreos está tocando el tema de, en cierta medida, de tensión entre la ley mosaica y Cristo. Si bien Hebreos establece que esta que está anulada, fíjense que Pablo también habla acerca de la ley, ¿sí? Sobre todo en el libro de Gálatas y en otros más, pero está estableciendo y él establece que la ley, Pablo, es como una ayuda para la persona, ¿sí? La ley ayuda al ser humano, pero
no cambia y no transforma la vida. Lo que Cristo es el que cambia y es el que transforma nuestra vida. Él nos entrega salvación. En cierta medida eso es lo que dice Pablo. Si se fijan, hay una distinto enfoque. Uno dice, Hebreos dice, no, esta ley queda anulada. En cambio, Pablo dice, mira, es una ayuda, pero no entrega salvación. Los dos libros o las cartas nos están mostrando que hay una cierta tensión entre cómo se entendía y cómo debemos entender la ley en nuestras vidas, la ley que establece el Antiguo Testamento. Pero la ley nos va a ayudar a entender y a demostrar que nadie puede cumplirla. Y eso es una realidad que el Antiguo Testamento también nos señala. Y es que nadie puede cumplir esta ley tan de Moisés. Y obliga entonces a buscar un Salvador que nos ayude, que entregue la salvación. La ley no continúa en los cristianos como un medio de salvación, pero esto no significa que se debe desechar el Antiguo Testamento, sino que todo lo contrario. No establece no establece la salvación la ley, pero sí nos ayuda el Antiguo Testamento a comprender ciertas cosas que establecía la ley y a entender ciertas maneras de esta comunicación o esta relación que Dios establece con la humanidad. Que si solo nos fijamos en el Nuevo Testamento, estaríamos como se podría decir con la historia a medias o incompleta. No entenderíamos todo el camino recorrido y todo lo que significa que Cristo haya llegado a la tierra, irrumpa y que haya establecido toda esta libre comunicación y todo, todo lo que hace Jesucristo en nuestra vida y en nuestra sociedad y cómo va a establecer ciertas normas y ciertas señales de que el reino está por venir. Ahora, es importante recordar que no se puede tener un camino paralelo con la ley mosaica u otro ritual, porque no solamente la ley, hoy día también nosotros podemos establecer otras maneras de rituales, pero esto, por más hermoso que sea, o porque nos entrega como listas o pautas de qué seguir y qué no hacer, por más que nos ayude, nada puede reemplazar el hecho de que Cristo es el que nos entrega esta salvación. Nos trae esperanza y nos acerca a Dios. Los seres humanos tienen este libre acceso a Dios por Jesucristo, no por un ritual, no por una ley, es por Jesucristo. Y así podemos concluir que no hay un sistema religioso creado por el ser humano que nos conceda salvación. No existe, porque son inútiles, son imperfectos, son ineficaces. Cristo, nuestro Salvador, es el que perdona nuestros pecados, nos da esperanza y establece una comunicación que nos acerca a Dios con total libertad. Es un mediador que intercede por todas y todos sin discriminación. Y esto es importante de recordarlo y de volverlo a entender, sobre todo en este contexto en el que estamos en diciembre y que estamos aprontándonos a la Navidad, a recordar una Navidad más de la llegada de Jesús. En la llegada de Jesús a la tierra nos vamos a dar cuenta también de que este Emmanuel, este Dios con nosotros, está en medio nuestro y no nos deja. El recordar que Cristo es suficiente en nuestras vidas nos ayuda cada día a tener esperanza y a compartir con más alegría
y con más, cada vez como más conscientes y con un mayor compromiso esta buena nueva de salvación que trae Jesucristo. Que recordamos que en este mes que este Dios se humanó, dejó su gloria y vino a nacer en un pesebre, pero en este tiempo el recordar que Jesús es suficiente y nada más que Jesús en nuestra vida, también nos ayuda a darnos cuenta de esta libertad que tenemos, de este libre acceso y de esta esperanza que se hace realidad en nuestras vidas. Le invito a orar y le invito a que juntos podamos dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar y juntos con mis hermanos y hermanas podemos darte gracias por lo maravilloso que eres en nuestras vidas, por traernos esperanza, por ser suficiente, por estar en medio nuestro. Te damos gracias por esa salvación tan grande que nos has dado y que nos trae seguridad en nuestras vidas, que nos trae libertad para nuestras vidas, porque podemos hablar directamente con el Padre. Te damos gracias, te alabamos tu nombre y en este tiempo, Señor, te pedimos que nos acompañes, que sigas trabajando en nuestras vidas, que sigas tomando el control y gobernando nuestras vidas, porque tú eres nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote, nuestro único mediador y el que nos trae esperanza, salvación y perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.